Muy bien, hermanos, vamos a retomar nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios y para ello vamos a recordar que el apóstol Pablo escribe esta epístola haciendo énfasis en dos ideas. La primera de ellas, lo que Dios hizo, algo de lo cual el apóstol habla mayormente en los capítulos 1 al 3, y la segunda idea es lo que los creyentes deben hacer. Es decir, lo que le corresponde hacer a todos los santos ahora que han conocido lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo Jesús, algo de lo cual Pablo habla mayormente en los capítulos 4 al 6. Ahora, además de ello, recordemos que el apóstol Pablo, para tratar estos dos énfasis, aborda varios temas doctrinales y prácticos. Pero, a pesar de la variedad de temas que trata en su carta, podemos ver que los argumentos y los pensamientos de Pablo giran en torno a una idea que unifica, recorre e incluye a todos estos temas, y es que el creyente está unido con Cristo. Y es teniendo esta idea en mente que el apóstol nos invita a contemplar esta carta a fin de que crezcamos en el conocimiento de Dios y de su gracia, reconociendo todo lo que Él ha hecho en el creyente y todo lo que le ha dado al creyente por medio de Jesús, para que a su vez el creyente se esfuerce en hacer todo lo que Dios le manda hacer y que ahora le es posible hacer gracias a su unión con Cristo. Bien, habiendo recordado estas cosas, les invito ahora sí a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, para dar lectura a la sección que estaremos examinando este día. Dice así la palabra de Dios partiendo del versículo 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo también amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Como ustedes bien saben, intentando poner en práctica algunos principios de la serie que hemos presentado ya hace varios meses atrás, titulada Cómo estudiar la Biblia, ha sido nuestro hábito realizar estos estudios formulando diversas preguntas que nos ayuden a entender mucho mejor el sentido de lo que Pablo quería comunicar por medio de su carta. Y siguiendo este mismo método, vamos a comenzar este estudio haciéndonos nuestra habitual primera pregunta, y es, ¿qué está haciendo el autor? ¿Qué está haciendo Pablo en estos versos? Bien, para responder esta primera pregunta, creo, hermanos, que nunca estará de más comenzar diciendo que a partir del capítulo 4 de su carta, Pablo está haciendo un giro en cuanto al contenido general de lo que venía enseñando en los capítulos anteriores. Lo que en otras palabras quiere decir que Pablo deja de lado el aspecto formal de la obra de Dios en los creyentes para entrar de lleno a una serie de enseñanzas y exhortaciones que tratan el tema del andar del creyente en Cristo. O como dicen algunos autores, a partir del capítulo 4 de su carta, Pablo pasa de la exposición a la exhortación, de los indicativos a los imperativos, o de lo que Dios hizo a lo relacionado con lo que es el deber del creyente, o el andar del creyente, o el quehacer del cristiano, que son ideas sinónimas
a la responsabilidad que ahora tiene el creyente de vivir en conformidad con la salvación y la nueva vida que le fue otorgada en Cristo Jesús. Y de hecho, hermanos, este nuevo énfasis en el andar del creyente se hace notoriamente evidente a partir del versículo 1 del capítulo 4, donde el apóstol escribe: yo, pues, os ruego que andéis como es digno al llamamiento que han recibido. Exhortación que Pablo dice inmediatamente después de haber hablado sobre la obra de Dios en sus vidas. Luego en el versículo 17 del mismo capítulo, Pablo agrega: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Porque como aprendimos hace algunas semanas atrás, la vida del hombre sin Cristo no tiene nada en común con la vida y las enseñanzas de Cristo que el creyente debe modelar. Y ahora entrando en el capítulo 5, Pablo vuelve a poner su énfasis en el vivir del creyente, diciendo en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En el versículo 2, andad en amor. En el versículo 8, andad como hijos de luz. En el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y finalmente en el verso 18 del capítulo 5, Pablo dice, sed llenos del Espíritu, que como aprendimos la semana pasada, es otra forma para decir, sean controlados por el Espíritu Santo mediante la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, de modo que vivan en conformidad con ella y a la obra de santificación que el Espíritu Santo está realizando en sus vidas. Esa es la idea. Así que, hermanos, está claro que a partir del capítulo 4 y ahora en el capítulo 5 de su carta, Pablo está enfocado en la conducta y el actuar del creyente. Y específicamente, por el contexto de toda la carta, Pablo está enseñando a los efesios la importancia de vivir aquella vida que está en armonía con la obra de Dios en el creyente. Y ya que esto es así, podemos responder directamente a nuestra primera pregunta diciendo, una vez más, que Pablo en esta sección está enseñando a los creyentes a vivir en conformidad con lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y para los que tienen sus apuntes en mano, ya se habrán dado cuenta que este enunciado ha sido la misma respuesta que durante las últimas 3 sesiones hemos estado formulando para nuestra habitual primera pregunta. Y es así porque, hermanos, eso es en definitiva lo que Pablo está enseñando en la segunda mitad de su carta. El apóstol está enseñando que los creyentes debemos vivir en conformidad con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso, hermanos, a modo general. Ahora bien, pasando de lo general a lo más específico, si queremos entrar un poco más en los detalles y ver mucho más de cerca las amonestaciones de Pablo en cuanto a cómo se vive en conformidad con la obra de Dios, entonces tendremos que plantearnos y responder la siguiente pregunta, y es, ¿qué enseña específicamente Pablo acerca de cómo debe ser la vida del cristiano? ¿Qué enseña específicamente acerca del andar del que está en Cristo? ¿Cuál es la medida objetiva que nos ayuda a saber si estamos o no viviendo en conformidad con la nueva vida en Cristo? O como dije antes, ¿qué enseña específicamente Pablo en este texto acerca de cómo debe ser la vida del cristiano? Bien, la respuesta a esta pregunta, hermanos, es que en esta sección del versículo 21 al versículo 33 del capítulo 5, Pablo enseña que el andar de los creyentes casados debe ser un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. El andar de los creyentes casados debe ser un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. Como dije, hermanos, aquí estamos entrando un poco más en el área chica de las enseñanzas de Pablo. Y respecto a los creyentes casados o respecto al matrimonio cristiano, Pablo dice que este debe ser un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. De esa manera es que los creyentes andan en conformidad con la obra de Dios en sus vidas, en la medida que los matrimonios cristianos viven reflejando aquella misma relación que Cristo estableció con su iglesia. Ahora bien, habiendo dicho esto,
Si usted, hermano o hermana, es soltero o soltera y ahora mismo se ve tentado o tentada a no seguir escuchando con atención este estudio por el solo hecho de que en estos versos Pablo está enfocándose en un grupo específico de creyentes como lo son los casados, por favor le pido, no lo haga. No cierre sus oídos ni su corazón a escuchar las palabras que el Espíritu Santo inspiró en estos versos. Hermano, hermana, no pretenda en lo más mínimo desentenderse de estas cosas que estamos diciendo y las cosas que diremos a continuación, porque usted, como miembro del cuerpo de Cristo, también es parte y responsable del crecimiento espiritual de sus hermanos y hermanas que están casados. Recuerde lo que aprendimos en la primera parte del capítulo 4. Donde la palabra de Dios nos exhortaba a guardar la unidad y el crecimiento espiritual, sabiendo que la iglesia es un solo cuerpo en el Señor, pero con muchos miembros. Y cada miembro, bien unido y concertado entre sí por Cristo, se ayuda mutuamente según el ejercicio de cada cual para crecer hasta alcanzar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que hermanos y hermanas, casados o solteros, en esta sección, Pablo está enseñando una importante lección a toda la iglesia de Cristo, y es que el andar de los creyentes casados deben ser un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. Después de esta breve amonestación pastoral, no quiero seguir adelante, hermanos, sin antes llamar la atención de cada uno de ustedes a que vean en nuestro texto cómo es que Pablo presenta y sostiene sus argumentos, explicando con mucha claridad que esta idea del matrimonio como un reflejo de Cristo en la iglesia no forman parte de las expectativas que él tiene respecto a sus hermanos casados, ni tampoco son sus ideas que él inventó en este mismo momento, ni tampoco es un deseo que él mismo propuso independientemente de Cristo. Por el contrario, en lugar de todo ello, fijémonos en nuestro texto que Pablo explica que el matrimonio desde el principio tenía el propósito de modelar la relación de Cristo con su iglesia. Desde su origen, el matrimonio tenía el propósito de ser un reflejo de la unión de Cristo con la iglesia. Y es por esta razón que Pablo agrega la cita del Antiguo Testamento en el verso 31, que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Como recordarán, esta cita es la misma que leemos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y este verso es en sí mismo un comentario divino respecto a la unión que Dios estableció entre Adán y Eva en el vínculo matrimonial. Es decir, una vez que Dios le trae a Adán, su mujer, llamada Eva, el Espíritu Santo guió a Moisés a escribir un comentario divino que describe este vínculo en términos de una unión única donde dos individuos, un hombre y una mujer, pasan a ser una sola carne. Y hermanos, eso es precisamente el matrimonio. Una unión única entre un hombre y una mujer, y un vínculo íntimo y sagrado cuyo creador es Dios. Y ya que Dios es el autor de esta bendición dada a la humanidad, y a su vez, ya que es Dios el encargado de unir los matrimonios en vínculo sagrado, entonces también es Dios quien da un propósito y sentido al matrimonio que Él mismo ha creado. Y en este sentido, Pablo agrega en el versículo 32 de nuestro texto que el vínculo matrimonial había ocultado un propósito que no había sido antes revelado hasta ahora. Y ese misterio, dice Pablo, es que el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. Dice nuevamente el texto: por esto dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, la sujeción, la unión, los cuidados y el amor que están presentes en el matrimonio cristiano son un reflejo de la unión, de los cuidados y el amor de Cristo por su iglesia. E inclusive, yendo un poco más allá, este texto nos dice que todo matrimonio celebrado en este mundo debería modelar la misma entrega y amor y unidad que Cristo tiene con la iglesia.
todo matrimonio, sin excepción, debería responder al propósito original que Dios ideó para él, y que es ser un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Ese es el plan que Dios, nuestro Creador, tenía desde el principio para con el matrimonio. Por tanto, casados, solteros y los que están por casarse, no hay otro modelo ni propósito para el matrimonio fuera de glorificar a Dios siendo un reflejo de la unión de Cristo y la iglesia. No hay otro propósito. Hermanos, solteros, casados y los que están por casarse, todos nosotros debemos entender que el propósito del matrimonio es glorificar a Dios siendo un reflejo de la unión de Cristo y la iglesia. Y como dije antes, esto no es invento mío, no es un invento de Pablo ni de hombre alguno. Más bien, este propósito es parte del diseño que Dios, el creador del matrimonio, ha planeado para el matrimonio. Por tanto, hermanos de la Iglesia Berea, respondiendo a nuestra pregunta anteriormente planteada, podemos decir que para vivir en conformidad con la nueva vida que tenemos en Cristo, los matrimonios de nuestra iglesia deben ser un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. Ese es el propósito original que Dios estableció para el vínculo matrimonial. Y esa es la forma que los creyentes casados damos gloria a su nombre con nuestros matrimonios, siendo un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. Amén. Entonces, haciendo un resumen de lo que vamos hablando, en primer lugar ya sabemos que el contenido general de lo que Pablo está enseñando en los capítulos 4 al 6 de su carta es que los creyentes vivan en conformidad con la obra de Dios en sus vidas. Eso ya está claro. Lo otro que también está claro es que la manera específica que Pablo enseña en los versículos 21 al 33 del capítulo 5 y que nos ayudan a vivir en conformidad con la obra de Dios es que los matrimonios cristianos sean un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. Pero ahora, si queremos ir mucho más allá de lo específico y entrar de lleno a los detalles prácticos sobre cómo es que los matrimonios cristianos pueden reflejar la unión de Cristo y la iglesia, si queremos examinar estos detalles prácticos, me parece necesario entonces que debamos plantearnos y responder la siguiente pregunta. Y es, ¿de qué manera? ¿De qué manera los matrimonios cristianos podrán reflejar la relación de Cristo con la iglesia? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué los matrimonios reflejarán a Cristo y la iglesia? ¿Haciendo qué los cónyuges podrán reflejar la relación de Cristo con la iglesia? O como dije antes, ¿de qué manera los matrimonios cristianos podrán reflejar la relación de Cristo con la iglesia? Bien, si ustedes estuvieran aquí presencialmente conmigo mientras grabo este estudio, seguramente les diría algo así como, hermanos, según estos versículos que estamos estudiando, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta a esta pregunta? Eso les diría. Pero como no están, solo puedo imaginar que les hago la pregunta. Y hasta invitarles a que si alguno de ustedes quiere tomar un minuto para pensar su respuesta, puede poner pausa al video. Si no, está bien. Ahora, es probable que esta pregunta no presente en realidad un gran desafío para ustedes, y sobre todo porque no es primera vez que tratamos este tema. Sin embargo, para darle un poco de frescura a lo que ya hemos aprendido en otras ocasiones, me he propuesto dividir la respuesta a este planteamiento en dos partes, o mejor dicho, en dos enunciados. Me gustaría responder a este planteamiento con dos enunciados. Y el primero de ellos dice, el matrimonio cristiano reflejará la relación de Cristo con la iglesia en la manera que la esposa se someta a su marido como la iglesia se somete a Cristo. El matrimonio cristiano reflejará la relación de Cristo con la iglesia en la manera que la esposa se someta a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Vamos a leer nuestro texto desde el versículo 21 al 24 y luego vamos a hacer algunas observaciones. Dice así el texto.
Someteos unos a otros en el temor de Dios, o como dicen algunas versiones bíblicas, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Someteos unos a otros. Esposas sujetas a sus propios maridos. El marido es cabeza de la mujer. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Hermanas, honestamente, no puedo saber a ciencia cierta lo que estas palabras o ideas puedan provocar en sus corazones o mentes. No lo puedo saber. No sé si estas palabras incitan apremio, incitan rechazo, inconformidad tal vez, duda o alegría, tranquilidad, entusiasmo. No lo sé. Sin embargo, estoy consciente de que un mal entendimiento de lo que Pablo está diciendo en estos versos puede resultar en una mala recepción de lo que Pablo quiso decir. Y por lo mismo creo que bajo este enunciado sería bueno tener en cuenta algunas aclaraciones respecto a lo que estamos leyendo. Partiendo, en primer lugar, con el hecho de que el mandato a someternos unos a otros en el temor de Dios, que leemos en el versículo 21, no es un pensamiento aislado de Pablo, sino que es más bien uno de los resultados de la llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Hermanos, someteos unos a otros es un mandato que tiene un contexto, y ese contexto es el control que el Espíritu Santo ejerce en la vida del creyente que está viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Tal cual como aprendimos la semana pasada, en el capítulo 5, versículo 18, Pablo exhortó a los creyentes a ser llenos del Espíritu. O como dijimos en aquella oportunidad, Pablo les exhortó a ser controlados por el Espíritu Santo mediante la obediencia a la palabra de Dios. Y luego les dice a continuación en los versos que siguen que el resultado de una vida que está bajo el control del Espíritu Santo es que los creyentes se edificarán mutuamente con las palabras de Cristo, versículos 19 y 20. Y además se someterán los unos a los otros en el temor de Cristo, versículo 21. En otras palabras, hermanos, por lo visto en el contexto, si no hay sometimiento los unos a los otros, no hay llenura del Espíritu ni temor a Cristo. Y por el contrario, si los creyentes son llenos del Espíritu, se someterán los unos a los otros en el temor de Cristo. Así que, por el contexto, la llenura del Espíritu y la sujeción en el temor de Cristo son mandamientos relacionados el uno con el otro. Ahora bien, siguiendo con las aclaraciones, en segundo lugar, es importante entender que cuando Pablo habla de sumisión, no está hablando de debilidad de carácter, ni de timidez, ni de inferioridad, ni de ninguna clase de abuso personal, ni de abuso de poder. No. La sumisión de la cual Pablo habla no es sinónimo de inferioridad o denigración, tampoco. Porque el mismo Espíritu que inspiró estas Escrituras es el mismo Espíritu que reveló la verdad que nos asegura que todos los hombres y todas las mujeres fueron creados a semejanza de Dios. Y por tanto no existe ninguna clase entre ellos ni diferencia en cuanto al valor de las personas. En este sentido, todos los seres humanos son iguales delante de Dios. Dios creó una sola humanidad y esa sola humanidad fue creada a imagen de Dios. Varón y hembra los creó, pero sin rangos de valor. Por lo que insisto, este asunto sobre la sumisión de la cual Pablo habla no promueve ningún tipo de inferioridad ni sobrevaloración entre los seres humanos en absoluto. En estos versos, más bien, cuando Pablo amonesta a los creyentes a someterse unos a otros, se refiere al deber que tenemos los creyentes de hacer con el otro lo que corresponde según el rol de autoridad que Dios ha otorgado. Nuevamente, someternos unos a otros es el deber que nos tenemos de hacer con el otro lo que nos corresponde según el rol de autoridad que Dios
ha otorgado. Hermanos, la palabra sumisión que Pablo emplea es un término militar, muy militar. Y en sí mismo, este término implica un reconocimiento de rangos, o si prefiere, el reconocimiento de roles. Roles que fueron otorgados por Dios para conservar el orden correcto de su creación y roles que fueron asignados no a causa de algún tipo de valor humano, porque ya hemos aclarado que todos fuimos creados a imagen de Dios, sino que los roles que Dios ha designado entre los hombres los ha establecido según la autoridad que Él mismo ha querido dar a algunos para ejercer. Dios en su soberanía ha determinado dar un rol de autoridad a quien Él quiso dar autoridad, entre los cuales podemos ver a los gobernadores, a quienes Dios les dio autoridad de gobernar sus propios países, los maridos y los padres, a quienes Dios les dio la autoridad de liderar a sus propias esposas y hogares, los empleadores, a quienes Dios les dio la autoridad de liderar a sus empleados. En fin, hermanos, Dios creó este mundo con orden y estableció leyes y roles de autoridad para conservar este orden. Y específicamente hablando en cuanto a la humanidad, Dios estableció roles de liderazgo entre los hombres. Y es en cuanto a esos roles que Pablo exhorta en estos pasajes a los creyentes de Éfeso a reconocer, respetar y sujetarse. Así que no se trata de inferioridad valorativa ni personal, sino que dentro de este contexto, el mandato a someterse unos a otros es, en otras palabras, un mandato a hacer con el otro lo que corresponde al rol de autoridad que Dios le ha otorgado legítimamente. Eso en cuanto al concepto de sumisión. Ahora, hay una tercera aclaración que también es muy importante tener en cuenta. Y es que el móvil de la sumisión de la cual Pablo está hablando es el temor de Cristo. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Hermanos, es el temor de Cristo la razón que impulsa el someternos al esquema de autoridad que Él ha diseñado. Es por cuanto tememos a Cristo y nos sujetamos a su señorío que los creyentes debemos hacer con los otros lo que corresponde al rol de autoridad que Dios les ha dado legítimamente. Recuerden, Dios es Dios y Jesucristo es Dios y como tal ha establecido un esquema de autoridades a los cuales los creyentes debemos reconocer y sujetarnos. Y debemos hacerlo porque estos vienen de Dios y Él es el amo y Señor de nuestras vidas. Por tanto, ser obedientes al mandato de someternos unos a otros de acuerdo con los roles de autoridad que Dios ha establecido no es otra cosa que una reverencia a Jesucristo. Hermanos, reconocer los roles de autoridad que Dios ha establecido no es otra cosa que una reverencia a Jesucristo, a quien reconocemos como el Señor y el dueño de todo. Así que hermanos, hermanas, si usted teme a Cristo, o si usted reconoce el señorío de Cristo sobre su vida, entonces sus mandatos no son una opción, sino que son parte de los deberes que usted tiene que obedecer, como lo es el someternos unos a otros de acuerdo con los roles de autoridad que Dios ha establecido legítimamente. Bien, teniendo en mente estas cosas sobre el contexto, el concepto de sumisión y el temor de Cristo, creo que ahora sí va a ser mucho más fácil recibir la exhortación que Pablo hace en los versículos 22 al 24 y que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hermanos, aquí la palabra sujetas comparte la misma raíz con el mandamiento a someterse que anteriormente leímos en el versículo 21. Por tanto, aunque aquí dice sujetas y allá dice sométanse, la idea es similar. Y en consecuencia, la forma correcta de entender el mandato a ser sujetas a sus maridos es esta: casadas, hagan con sus maridos lo que corresponde al rol de autoridad que Dios les ha otorgado legítimamente.
Casadas, hagan con sus maridos lo que corresponde al rol de autoridad que Dios les ha dado legítimamente. En otras palabras, casadas, sométanse a la autoridad que Dios les ha otorgado legítimamente a sus maridos y actúen en conformidad con ella. Eso es la idea. Actúen en conformidad con el rol que Dios les ha dado a sus maridos. Lo que en la práctica significa: esposas, sigan a sus esposos en sumisión respetuosa. Hermanas, sigan a sus esposos en sumisión respetuosa. Sujétense voluntaria y respetuosamente al rol que Dios les ha dado a sus esposos. Hermana, trabaje con él y junto a él, reconociendo el liderazgo que Dios le ha dado en este equipo llamado matrimonio. Ponga todas sus habilidades para luchar por las mismas metas que su marido y apoye activamente la autoridad de su esposo para que él lleve bien su liderazgo. Hermana, recuerde que la sumisión nunca es inferioridad, ni esclavitud, ni un tipo de renuncia a la individualidad o a la opinión. Al contrario, la sumisión de la cual Pablo habla aquí es el reconocimiento de la autoridad establecida por Dios, donde la esposa contribuye a la autoridad de su esposo siguiéndole voluntariamente y respetuosamente. Y haciendo eso, Pablo agrega, estarán sometiéndose a Cristo mismo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, dice Pablo. Es decir, la sumisión de las esposas a sus maridos tiene directa relación con la sumisión que tienen a Cristo. De modo que si una esposa no se somete al liderazgo legítimo que Dios ha establecido en el matrimonio, que es su propio marido, entonces no se está sometiendo a Jesucristo mismo. Hermanas, en palabras muy directas, una mujer que no respeta a su marido no respeta a Cristo. Y eso no puede ser. No puede ser. Es inconcebible que una mujer que quiera ser discípulo de Cristo no se someta a su marido. ¿Y por qué es inconcebible?, se preguntarán. ¿Por qué? Bueno, por la razón de que Jesucristo mismo es quien ha establecido que la cabeza de la mujer es su marido. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, escribió el apóstol guiado por el Espíritu Santo. Y esta frase, hermanas, es una aseveración teológica, no es una propuesta, no es una teoría, no es un postulado machista. Por el contrario, esta es una aseveración doctrinal que describe la posición funcional que Dios le asignó al hombre dentro del matrimonio. El esposo ha sido designado por Dios como la cabeza de su mujer y por tanto tiene un rol de liderazgo otorgado por Dios en el matrimonio. Y es deber del varón liderar a su esposa correctamente, no con fines egoístas, sino para el bien de la familia y la santificación de su esposa. El marido es cabeza de la mujer. Y el creyente, sea mujer u hombre, soltero o casado, que rehúsa esta aseveración, está rehusando contra Dios mismo. Y peor aún, está negando el deber que tiene el matrimonio cristiano de ser un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Nuevamente, versículo 23 y versículo 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Hermanos, hermanas, recordemos que el matrimonio cristiano debe ser un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. Y la manera en que esto se lleva a cabo depende de cómo los cónyuges están andando en conformidad al modelo de la relación que Cristo estableció con su iglesia. Y en lo que al deber de las esposas se refiere, Pablo les dice a las hermanas casadas que así como la iglesia está sujeta a Cristo, ellas deben estar sujetas a sus maridos. Lo cual, hermanas, es una comparación muy práctica. Porque piense usted, ¿actúa la iglesia independiente a Cristo? ¿Hemos tomado nosotros como iglesia una decisión intencionada que deliberadamente haya sido contraria a las palabras de Cristo? De hacerlo, ¿eso estaría bien?
¿Puede vivir la iglesia sin considerar a Cristo y su autoridad? ¿Puede la iglesia rechazar la autoridad de Cristo y quejarse contra Él y hacer lo imposible para derrocar su autoridad? Ciertamente que no. Ciertamente que no. Asimismo, las esposas no deben hacer estas cosas, sino que deben seguir a sus maridos en sumisión respetuosa, haciendo con ellos lo que corresponde al rol de autoridad que Dios legítimamente les ha dado. La iglesia se sujeta a Cristo, su autoridad y cabeza. De igual manera, las esposas se deben sujetar a sus esposos, siguiéndoles en sumisión respetuosa, reconociendo el rol de autoridad que Dios legítimamente les ha dado. Pero permítanme agregar una cosa más. Las esposas se deben sujetar a sus maridos según el rango de autoridad que Dios les ha asignado. Miren, hermanas, pongan atención en esto. ¿Hemos dicho que las casadas deben sujetarse a sus esposos? Sí, pero según el rango de autoridad que Dios les ha asignado. Hermanos, Dios ¿ha designado autoridad a los maridos dentro del matrimonio? Sí, pero una autoridad que está circunscrita a su propio lugar. Es decir, los esposos no tienen autoridad sobre todas las mujeres, ni las esposas tienen el deber de someterse a todos los hombres, sino que Dios dice, las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos, no a todos. Asimismo, las esposas tienen el deber de sujetarse a sus maridos en todo, sí, pero siempre y cuando ese en todo no cruce los límites de la sujeción que ella misma le debe a su Señor y único Salvador, Jesucristo. Hermanos, en palabras simples, si un esposo está llevando a su esposa a pecar o a desobedecer a Cristo, esa hermana tiene el deber de sujetarse primeramente a Cristo y no pecar. Porque su autoridad primeramente es Dios. Sin embargo, aun si se ve obligada a ir en contra de lo que dice su esposo por ser fiel a Cristo, esa hermana debe seguir honrando a Dios manteniendo el respeto por su esposo. Y no me refiero a pecar de igual manera, sino a que la forma en cómo la esposa plantea sus diferencias o las actitudes que resultan de los desacuerdos no deben mostrar irrespeto. Hermanas, ciertamente a causa de los pecados y las imperfecciones de los maridos, habrá situaciones que las esposas cristianas identificarán como pecado y tendrán que oponerse a sus esposos. Esto es así. Pero aún en estas situaciones, la forma, las palabras y hasta los acuerdos que lleguen deberían reflejar respeto a la autoridad que Dios legítimamente le ha dado a sus maridos. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿de qué manera los matrimonios cristianos podrán reflejar la relación de Cristo con la iglesia? Hemos dicho que en primer lugar el matrimonio cristiano reflejará la relación de Cristo con la iglesia en la manera que la esposa se someta a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Pero eso no es todo, hermanos. Hay un segundo enunciado que complementa al primero y que nos ayuda a responder esta pregunta sin parcialidades. Y dice así: el matrimonio cristiano reflejará la relación de Cristo con la iglesia en la manera que el marido ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. El matrimonio cristiano reflejará la relación de Cristo con la iglesia en la manera que el marido ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Vamos a leer los versículos 25 al 30. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Estoy convencido, hermanos, que es un grave error leer y estudiar estos pasajes sin tener siquiera al menos un poco de consideración respecto a qué dice el contexto y especialmente a lo que Pablo dijo en los versículos 18 y 21 de este mismo capítulo. Y digo que es un error grave porque esto que leemos a partir del versículo 25 respecto al esposo cristiano todavía es parte de lo que Pablo enseñó sobre el mandato a ser llenos del Espíritu. E inclusive, todavía es parte de lo que Pablo dijo respecto al sometimiento mutuo que nos debemos según los roles de autoridad que Dios ha otorgado entre los hombres. ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido el mandato a ser llenos del Espíritu y el mandato a reconocer los roles de autoridad que Dios ha establecido se aplican a lo que leemos en estos versos? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que si un esposo cristiano se llena de las palabras de Cristo y vive en conformidad a la obra que el Espíritu Santo quiere realizar por medio de la obediencia a su palabra, entonces ese esposo cristiano no tendrá problema en someterse a la autoridad del Señor que le manda a amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Eso en primer lugar. Un esposo cristiano guiado por el Espíritu Santo que entiende bien su deber de llenarse de las palabras de Cristo, amará a su mujer. Y asimismo, en segundo lugar, ese esposo creyente que entiende bien la sumisión y el temor de Cristo no tendrá ningún problema de ejercer su rol de liderazgo dentro del matrimonio con el propósito de santificar a su mujer y no para buscar su propio bien de manera egoísta. Hermanos casados, mucha de la falta de comprensión acerca del rol que Dios nos ha asignado dentro del matrimonio se debe a que no vemos estos pasajes en conexión al contexto del cual son parte. Pero si en lugar de ello somos capaces de recordar que Pablo está exhortando a los creyentes a vivir en conformidad a la obra que Dios ha hecho en sus vidas en Cristo y que los creyentes ya no debemos andar como los gentiles de este mundo, sino en conformidad con la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Y asimismo, al leer estos versos tenemos en cuenta las exhortaciones a ser imitadores de Dios, a andar en amor, a andar como hijos de luz, a andar como sabios y ser llenos del Espíritu Santo. Teniendo estas cosas en mente, será mucho más fácil darnos cuenta que ser cabeza de nuestras esposas no significa autoritarismo y amar a nuestras esposas no significa ser sus amantes. Y ustedes, varones, saben a lo que me refiero. Hermanos, en lugar de estas cosas, el esposo cristiano lleno del Espíritu Santo, que entiende bien el deber de someterse unos a otros en el temor de Cristo, amará a su mujer y ejercerá su liderazgo para santificar a su mujer y no para satisfacerse egoístamente a sí mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué razón el marido cristiano debería amar a su mujer y procurar su santidad lejos del egoísmo? ¿Por qué? Bueno, porque Cristo así lo ha modelado. Así lo ha modelado Cristo en cuanto a su relación con la iglesia. Y de hecho, hermanos, fíjense cómo vez tras vez Pablo argumenta implícita y explícitamente que el modelo que debe reflejar el esposo cristiano no debe ser según los parámetros del mundo, sino según Cristo. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Se dan cuenta? El esposo cristiano debe imitar a Jesucristo. ¿Y de qué manera? Bueno, amando como Cristo. El esposo cristiano debe amar como Cristo. Y en estos versos Pablo nos deja un manual muy claro respecto a cómo es el amor de Jesús. ¿Cómo es el amor de Jesús?
Ahora bien, tal vez está de más lo que voy a decir, pero desde ya debemos descartar la idea de que el amor del cual vamos a estar hablando es un sentimiento o es una emoción o es una pasión que nos hace estar contentos todo el día y que nos ayuda a ver la vida color de rosa. No, no. Ese no es el tipo de amor que describen las Escrituras. Más bien eso se parece a lo que el mundo quiere hacernos creer que es el verdadero amor. Sin embargo, hermanos, nosotros no necesitamos del mundo ni de una serie coreana para aprender en qué consiste el verdadero amor. Porque tenemos las Escrituras y ellas nos dicen claramente que el amor que Dios demanda de nuestras vidas es el mismo amor que Cristo mostró. Y el amor de Cristo, hermanos, no fue un amor dominado por pasiones circunstanciales, sino que más bien el amor de Cristo fue una decisión que le llevó a realizar una serie de acciones consecuentes a la decisión que tomó. El amor de Cristo no fueron solo intenciones y palabras bonitas, sino que fueron acciones realizadas con una clara motivación y un claro objetivo. De modo que el amor de Cristo, que los esposos debemos imitar, se hace evidente en este texto por lo que Jesús hizo y por el por qué lo hizo. Lo que Jesús hizo y el por qué lo hizo. Y de hecho, hermanos, fíjense cómo es que el amor de Cristo queda demostrado cuando Pablo describe lo que Cristo hizo por la iglesia. Dice el versículo 25, que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos varones, ¿qué hizo Jesús por la iglesia? Todo. Jesús no retuvo nada de sí mismo para sí. Al contrario, se entregó del todo por aquella iglesia que amó, aun cuando ella no la amaba. Y es más, esa falta de amor recíproco no fue un impedimento para que Jesucristo fuera a la cruz. Al contrario, su entrega total por la iglesia tenía mucha relación con los pecados y las imperfecciones de la iglesia. Porque como sigue Pablo en el versículo 26, la motivación y el propósito de Cristo al darse a sí mismo fue el poder santificar a la iglesia. Santificar a la iglesia, es decir, apartar a la iglesia para sí, libre de la corrupción del pecado. Y luego agrega en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Allí está, hermanos, la motivación de Cristo detrás de todas estas cosas que hizo por amor. La santificación de la iglesia. La santificación de la iglesia. Y de igual manera, hermanos varones, el amor que Dios demanda de nosotros debe ser un reflejo del amor de Jesús por la iglesia. Y el amor de Jesús no fueron solo intenciones, sino que fueron acciones impulsadas por un propósito. De modo que lo que hizo y el por qué lo hizo no estuvieron determinadas por el azar o las circunstancias, sino que todo lo que hizo Cristo por la iglesia lo hizo con el propósito de santificarla. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿aquello que hacemos por nuestras esposas, las santifica? ¿Las santifica? ¿Es nuestro interés entregarnos del todo para ayudar a nuestras esposas a ser más como Jesús? Hermanos, no podemos decir que amamos a nuestras esposas si nuestro interés principal por ellas no es su crecimiento espiritual. Sencillamente no podemos decir que las amamos y estar en lo cierto si no estamos colaborando en su santificación. Hermanos, no es suficiente que los esposos les digamos a nuestras esposas, mi amor, te amo mucho, por ti estoy dispuesto a todo, mi vida, mi riñón es tuyo, te amo infinito, te amo más que todo el mundo, contigo pan y cebolla. Hermanos, todo eso no es suficiente si en la práctica no estamos dispuestos a entregarnos del todo, día tras día, para escucharla, cuidarla, atender sus necesidades y sobre todo ayudarla a ser más como Jesús. Amar a nuestras esposas como Cristo no requiere necesariamente un acto heroico, memorable.
sino que más bien el trabajo diario y consistente de atender sus necesidades y de ayudarle en su crecimiento espiritual. Eso es amar a nuestras esposas. Es por estas cosas que debemos entregarnos del todo, sin cuestionamientos, sin objeciones, con naturalidad. Y de hecho Pablo añade en los versículos 28 al 30 un argumento notable. Y tiene relación con el cuidado incuestionable que cada uno de los hombres tiene de sí mismo. Pablo dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí el punto de Pablo en estos versos es que los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, porque esto es, a la final, amarse a sí mismo. Los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, porque esto es amarse a sí mismo, y claro que lo es. Si el vínculo matrimonial que Dios ha establecido en el matrimonio ha hecho de un hombre y una mujer una sola carne. Una sola carne, que es lo que Pablo nos recuerda en el versículo 31. Por tanto, ahora que el esposo es una sola carne con su esposa, las necesidades y los cuidados de la esposa son también las necesidades y cuidados del esposo. Y estos deben ser atendidos del mismo modo que el esposo atiende las necesidades de su propio cuerpo. Nadie aborreció jamás a su propia carne, dice Pablo, sino que la sustenta y la cuida. Por tanto, si nosotros, los hombres, con toda naturalidad dormimos cuando estamos cansados y comemos cuando tenemos hambre y nos distraemos porque estamos agobiados y nos ejercitamos para poder estar en un mejor estado físico y no nos andamos cuestionando si tenemos o no el derecho de comer o dormir o bañarnos, etc., así mismo cada esposo debe atender y cuidar a su esposa con toda naturalidad porque ella es su mismo cuerpo. Ella es su mismo cuerpo. Y aún más, el esposo cristiano debe hacerlo porque Cristo lo hace así con la iglesia. Y ya que la iglesia es su cuerpo, Él la cuida y la sustenta. Por lo demás, termina Pablo en el versículo 33. En conclusión podemos decir: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, puede ser que muchos hombres levanten objeciones en cuanto a amar a sus esposas de la manera que Cristo lo hizo. Puede ser que muchos hombres quieran señorearse de sus esposas abusando del rango de autoridad que Dios les ha otorgado. Puede ser que muchos hombres no quieran someterse a Cristo ni a sus palabras, pero nosotros no debemos ser como ellos. Nosotros debemos amar a nuestras esposas como Dios quiere que lo hagamos, y eso es como Cristo lo hizo. Debemos ser un esposo cristiano que, lleno del Espíritu y temeroso de Dios, ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y que ejerza bien su liderazgo, no para propósitos egoístas, sino para cuidar y santificar a su mujer. Como dijo un predicador, nuestras esposas son nuestra mejor mitad. Amemos a nuestras esposas como a nosotros mismos, no de palabras o de intenciones. Amémoslas como Cristo, en hecho y con propósitos santos. Y ustedes, hermanas, respeten a sus maridos como respetan a Cristo. Hermana, sujétese a Él. Y sujétese a Él recordando que la sumisión nunca es inferioridad ni esclavitud, ni un tipo de renuncia a la individualidad o a la opinión. Nada de eso. La sumisión de la cual Pablo habla tiene relación con reconocer la autoridad que Dios legítimamente ha establecido en su matrimonio y donde usted, como esposa, tiene el deber de seguir a su marido con sumisión respetuosa. Amén. Entonces, hermanos, respondiendo a la pregunta, ¿de qué manera los matrimonios cristianos podrán reflejar la relación de Cristo con la iglesia? Hemos dicho que, en primer lugar, el matrimonio cristiano reflejará la relación de Cristo con la iglesia
en la manera que la esposa se someta a su marido como la iglesia se somete a Cristo, y en segundo lugar, en la manera que el esposo ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Bien, con esto, hermanos, hemos completado el estudio del capítulo 5 y ahora, a modo de resumen, podemos decir que en los versículos 1 al 20, Pablo enseña que los creyentes deben vivir en conformidad con el carácter de Dios, la vida de Cristo y la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y luego, en los versículos 21 al 33, Pablo enseña que el andar de los creyentes casados debe ser un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. Bien, vamos a quedar hasta acá con el estudio, pero antes permítanme compartir con ustedes algunas preguntas de reflexión para nuestras vidas. Primera pregunta. Hermanos amados, ¿han pensado en cuáles son las razones por las cuales nos cuesta tanto someternos unos a otros? ¿Cuánto ha influenciado la corriente del pensamiento del mundo sobre nuestro concepto de sometimiento? ¿Entiendes bien la idea bíblica de sometimiento? Segunda pregunta. Hermanas, ¿es correcto relacionar la sumisión al marido con la sumisión a Cristo? ¿Por qué? ¿Debería una esposa cristiana decir, me someto a Cristo, pero no a mi marido? ¿Por qué? ¿De qué manera la sumisión de la esposa al marido refleja el Evangelio? Tercera pregunta. Hermanos varones, ¿cuál es la primera responsabilidad de un esposo cristiano en cuanto a su esposa? ¿De qué manera el hacer de Cristo y sus motivaciones definen el tipo de amor que Dios demanda de los esposos a sus esposas? ¿Amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Qué te falta? Y finalmente, cuarta pregunta. ¿Qué relación tiene el ser llenos del Espíritu Santo con todo lo que hemos estado estudiando en este pasaje? ¿Qué deberían hacer en la práctica un esposo y una esposa cristiana que están siendo controlados por el Espíritu Santo? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios y su palabra? ¿La guía del Espíritu Santo en tu vida queda demostrado en tu matrimonio?